Senador, su partido está condicionando, algunos dicen extorsionando o chantajeando, sobre la reforma política, que primero reforma política y después la energética. Y bueno, ahora con lo de la reforma hacendaria, pues muchos de los senadores pues ya están muy cautelosos en torno a negociaciones con el Partido Revolucionario Institucional. Primero la política, luego la energética, pero otros quieren la energética y luego la política. Nosotros desde el principio planteamos que había dos reformas que son importantes para México, que es la reforma política y la reforma energética, y que las dos tienen que ir avanzando en paralelo y que tiene que haber certeza de que primero la reforma política llegue a buen puerto para poder concretar la reforma energética. ¿Por qué? Esto no es ningún chantaje ni ninguna manera de negociar. Yo creo que hay una razón muy importante en esto. La reforma energética, una reforma energética de a de veras, una reforma energética profunda, como la que ha planteado el PAN, hay que decirlo. La reforma energética del presidente Peña Nieto, pues la verdad, deja mucho que desear. Lo que hace la reforma energética de Peña es regresar al texto constitucional de Lázaro Cárdenas de 1939. Yo creo que esa no es la modernización que estamos imaginándonos del sector energético. La que plantea el PAN es sí la participación privada en el sector energético junto con Pemex, pero para que eso se dé, pues tiene que haber, evidentemente se da a través de licitaciones, de concesiones, de contratos, pero para que eso se dé de manera transparente necesitas un andamiaje político que te garantice que toda esta participación del sector privado se hace con transparencia, se hace en términos competitivos y que está acotada a su mínima expresión la corrupción. Si no lo haces así, si en este momento, sin reformar el sistema político mexicano, abres el sector energético, corremos el gravísimo riesgo de generar niveles de corrupción nunca antes vistos en México, como pudo pasar en Rusia, por ejemplo. En Rusia se abrió el sector energético, llegó mucho dinero, pero bueno, pues se generó una corrupción brutal, donde los que se quedaron con los hidrocarburos, con los recursos, pues fueron los amigos de los políticos, los amigos del sistema, etcétera. Y nosotros no queremos eso para nuestro país. Ya vivimos privatizaciones mal hechas, ya vivimos el tema de las carreteras, ya vivimos el tema de los bancos. Entonces, la participación privada es importante, pero es importante que se haga bien, que se haga con transparencia, que se haga con pulcritud, que se haga de cara a toda la sociedad, y para eso es necesaria una reforma política previa que nos garanticen todas estas cosas. Y esa es la razón por la cual pues es un tema secuencial. Primero una reforma política que nos dé certeza a todos, que la apertura del sector energético mexicano se va a hacer con pulcritud, con transparencia y en los mejores términos posibles para el país. Bueno, con esta reforma energética, ustedes, los senadores del Partido Acción Nacional, están garantizando que terminen los gasolinazos, que bajen las tarifas de energía eléctrica. Lo que se garantiza con una reforma energética son dos cosas. Una, que llegue una cantidad de inversión al sector energético mexicano muy importante, que genere empleos, que genere desarrollo regional en toda la zona, en toda la costa del Golfo, en toda la zona norte del país. Que yo creo que eso es una parte muy importante. Y segundo, que se dé la provisión de hidrocarburos y de energéticos a niveles competitivos para el resto de la planta productiva mexicana. Es difícil decir y comprometerse a decir con una reforma energética, pues los energéticos van a bajar de precio. Yo creo que eso es populismo y eso es demagogia. Nadie puede asegurar. Lo que se puede asegurar con una reforma energética es que México va a disponer de estos combustibles a precios competitivos, al mismo precio que se tienen en Estados Unidos, al mismo precio que se tiene en todo el norte de América. Y eso es muy importante, y sobre todo que va a haber disponibilidad. Ahorita, por ejemplo, en el centro del país es muy difícil establecer industrias porque no hay gas natural, que es uno de los principales energéticos. Con la reforma sí podemos garantizar que exista la provisión suficiente de gas natural para que se pueda generar empleo, para que puedan abrirse empresas, para que se pueda generar prosperidad económica en toda esa parte del país. Con una reforma energética podemos garantizar también, por ejemplo, un abasto confiable de energía eléctrica. Ahorita muchos de los industriales del norte del país tienen problemas porque el abasto de energía eléctrica no es confiable y se va la luz, con un segundo que se vaya la luz se detiene un proceso industrial. Entonces, eso sí lo podemos garantizar, que haya energéticos en suficiencia y con calidad para que se puedan generar los empleos que México requiere. Me queda claro, senador, que el abasto de gasolinas está garantizado, eso
es más que evidente, pero con un salario mínimo de 60 pesos, pues, y unos precios competitivos de la gasolina, no sé, ahorita el litro de gasolina supera los 12 pesos, o sea, un trabajador que gana el salario mínimo, pues tiene que trabajar todo un día por sus 60 pesotes para poder echar 5 litros de gasolina a su carro. Entonces, es mucha competitividad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo mencionas bien, las cosas están cambiando. Mira, por muchos años, en los últimos 10 años, te diría, el precio de la gasolina en México era inferior al precio de la gasolina en Estados Unidos. Es decir, había un subsidio que le costaba mucho a los mexicanos, pues pagábamos impuestos y esos impuestos iban a subsidiar el que la gasolina en México fuera más barata que en Estados Unidos. Ahora se ha revertido esto. En este momento la gasolina en Estados Unidos en algunos momentos ha estado más barata que la gasolina en México. Entonces lo que hace es que en lugar de subsidiar al revés, ¿no?, estamos cobrando un impuesto al consumo de la gasolina. Y eso con una reforma de este tipo se corregiría. Tendríamos un precio competitivo con Estados Unidos, ni más ni menos. No habría subsidios, pero tampoco habrá recaudación por el tema de las gasolinas. Bueno, es un análisis y muy profundo el que se tiene que hacer para que el grueso de la población pues resulte beneficiada. Pero bueno, ya es asunto de los diputados federales y de los senadores, cada quien allá en su conciencia lo hallará. Mire, hay ejemplos muy claros. Pero, senador, en esto de la reforma energética también mucho se ha criticado la apertura al capital privado. Hay puntos pero muy encontrados. Ustedes dicen que es favorable en determinadas áreas, otros dicen en que no. Estamos preparados para eso, porque ya en los estándares internacionales, pues la iniciativa privada pues está muy metida en la explotación del petróleo. Yo creo que sí. México es un país que ha avanzado mucho. México es una economía emergente muy potente, muy respetada. Y lo que yo mencionaría es que en todo el mundo se ha dado esta apertura. Yo creo que México y Corea del Norte son los únicos dos países que no tienen un sector energético abierto a la participación privada. Y México pues, es una economía muy moderna en todos los sentidos. Por supuesto que tiene retos importantes, por supuesto que quedan muchas cosas que hacer, por supuesto que hay desigualdades, hay retos muy importantes. Pero México ha venido modernizándose y lo que viene muy rezagado es el sector energético. Seguimos en un sector bastante cerrado y ya somos de los pocos países del mundo que está así, en compañías como la de Corea del Norte, por ejemplo. Entonces México por supuesto que está preparado, por supuesto que puede enfrentar el reto, pero por eso, para poder hacer esto correctamente, es tan importante que todo el sistema político mexicano, en términos de la rendición de cuenta, de los balances de poder, en términos de, pues ahora sí que de los mecanismos de transparencia, estén funcionando, y por eso una reforma política y una reforma de transparencia son fundamentales antes de una reforma energética, para que pues todos tengamos la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Senador, ¿qué futuro le ve usted a México con esta política que actualmente se está siguiendo en lo económico y en lo político? ¿Qué futuro le ve usted a México? Y no a largo plazo, sino aquí en poquitos meses. ¿Qué futuro le ve? Yo creo que México es un país con un gran futuro. México está llamado a que prosperemos, a que avancemos, a que sea el lugar donde podamos tener a nuestra familia, salir adelante, es lo que todos queremos, y yo creo que México tiene condiciones para hacerlo. En este momento sí me parece que se están tomando decisiones equivocadas, que están desalentando la generación de empleo, que le están quitando la posibilidad a las familias de constituir un patrimonio. México es un país que va a salir adelante cuando las familias, aún con ingresos muy modestos, puedan formar un patrimonio, algo que quiere darle a sus hijos, darle una educación a sus familias. En ese momento México va a salir adelante, y la única manera de hacerlo es con la generación de empleos que México requiere. Y nos parece que las decisiones, al menos este tema de la miscelánea recaudatoria, va en el sentido equivocado. La expectativa de crecimiento de México hace 10 meses era de 3.5% de crecimiento del PIB, hoy es de 1.2% y probablemente no lleguemos ni al 1%. Y sí, es algo que nos preocupa enormemente. Nos preocupa en términos políticos, pues un poco cómo en lugar de estar haciendo acuerdos mucho más amplios con todos los mexicanos,
pues los acuerdos políticos se reducen a una mesa muy chiquita de notables. Te hablo en particular del Pacto por México. El Pacto por México es una mesa muy chiquita donde se reúnen los presidentes de los partidos, que déjame decirte, nadie votó por ellos, no representan, nadie fue y dijo conscientemente yo quiero que estos señores nos representen en decisiones fundamentales para México. Ellos están tomando las decisiones junto con el presidente Peña y están forzando al Congreso en tiempos y en contenido a que nosotros avalemos eso que están acordando desde el DF en lo oscurito en una mesa. Y me parece que eso me preocupa porque no es la manera de lograr los acuerdos en un país como México, un país tan diverso, un país tan grande. Los acuerdos se deben de tomar en el Congreso, donde están los representantes de todos, de todas las regiones del país, de todos los partidos políticos, y ahí es donde se tienen que debatir con toda transparencia los retos que tiene México por delante. Y la mayoría que se genere en un proceso democrático como ese, pues es mucho más sólido que un acuerdo tipo Pacto por México. Más que un Pacto por México, necesitamos un pacto con todos los mexicanos y donde todos nos sentamos representados. Entonces me preocupa también la manera de hacer política, que es una manera, pues ahora sí que muy en lo oscurito, muy chiquita, muy en petit comité, como dicen por ahí, y no verdaderamente refleja pues, los intereses de todos los mexicanos, ni los intereses de todos los mexicanos pueden ser defendidos en esa mesa, pues porque no todos estamos representados ahí. Diría yo, el club de Toby. Senador, muchas gracias. Nos dio mucho gusto que nos acompañara aquí en el estudio. Pues ya habrá de nueva cuenta otra oportunidad, ya cuando se lance de lleno en busca de la dirigencia nacional de su partido. Muchas gracias, senador, le agradecemos como siempre. No, pues muchas gracias, muy contento aquí en Chihuahua. Al ratito me voy a Juárez, voy a estar por allá también. Y bueno, pues como siempre me reciben con mucho cariño y me da mucho gusto. Gracias. Le agradecemos al senador del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero, el habernos visitado aquí en el